Buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches. Recién hablaba yo de que hubo desde las elecciones para adelante como un vértigo en la Argentina, ¿no? Elecciones, reforma, Julio Debido preso, se va la procuradora, Vudú preso. ¿Cómo lo ves? Veo un par de fenómenos que se van produciendo como reacción a un escenario de consolidación del poder del gobierno, de consolidación de la popularidad, de que está claro que el camino a la reelección de Macri y de Cambiemos depende, pareciera hoy, más de ellos mismos que de los otros. Me parece que hay algunos fenómenos interesantes que se están dando. Yo te diría, el primero es que hasta hace muy poco tiempo el peronismo había decidido convivir con el kirchnerismo. Y esa decisión de no enfrentarlos, de no marcar una diferenciación clara o de no explicarle a la sociedad la relación que existía entre el peronismo y el kirchnerismo le costó en gran parte los resultados electorales que tuvieron este año. Me parece que eso cambió, que aunque a pesar de que en las elecciones al peronismo le fue peor que al kirchnerismo, cuando hablo del peronismo no incluyo ya el kirchnerismo, que a pesar de que al peronismo le fue peor que a la propia Cristina Kirchner, la relación y los propios gobernadores, intendentes importantes, dirigentes importantes, se dieron cuenta que esta convivencia o esta coexistencia poco clara con el kirchnerismo lo único que hacía es perjudicarlos a ellos. Y eso me parece que es una de las cosas más importantes que cambió, Charlie. El peronismo está, me parece ahora, decidido a dar una batalla y a diferenciarse y a enfrentar fuertemente al kirchnerismo. Si se concreta esto que dije de los senadores, que a mí me lo aseguran para dentro de 15 días, va a ser una señal muy clara. Intentan en diputados hacer lo mismo. Pero ya vimos no solo eso, vimos las declaraciones de los gobernadores. No, las declaraciones de los gobernadores replican cualquier afirmación de Cristina sobre que no hay Estado de Derecho, no hay... Y ahí es el conflicto que viene. El peronismo está complicado para el 2019. Yo creo que uno de los fenómenos... No, el peronismo no puede pensar en el 2019... salvo un milagro. Pero pues digo, pero una cosa es no pensar en ganar en el 2019, pero otra cosa es frenar la sangría, porque cuando uno va viendo la evolución de los últimos años... No hay que frenar la sangría, porque si no... Bueno, sí, pero tiene que ver, y me parece que ahí, y una de las cosas para entender es esto, es la disputa creciente que empieza a haber entre peronistas y kirchneristas. Yo coincido un poco con todo lo que han marcado, ¿no? Con respecto... En realidad, fíjate vos que es una elección donde logra cierto triunfo, no la mayoría, el macrismo, y sin embargo estamos hablando de que lo importante, ¿no? Según tus palabras, si te interpreté bien, es lo del peronismo, ¿no? Bueno, pues es la oposición también, digo. Yo no sé cómo lo refleja Alejandro. No. Lo digo como para trazar un marco, ¿no? General, porque me dejó pensando estos comentarios. No, sin duda, pero lo que se está dando es un proceso en simultáneo de consolidación claramente del gobierno, que hoy cuenta con un apoyo social de un sector muy marcado, que ha logrado expandirse. ¿Cuál es ese sector social? No, claramente es uno de los factores que yo vengo hablando. Cambiemos ha logrado reproducir y transformarse en el nuevo partido de la clase media. Es la versión moderna, nueva del siglo XXI de lo que fue el siglo pasado el Partido Radical. ¿Y por qué? Eso le da de entrada al propio gobierno una base electoral de 30% de un sector de la sociedad que está cansada de la violencia, de la corrupción, de Cristina, del autoritarismo, que es un sector social antiperonista y profundamente antikirchnerista, que tiene una visión del rol del Estado distinta a otros sectores de la sociedad, que tiene una visión del rol de la Argentina en el mundo distinta a otros sectores de la sociedad. Ese núcleo social, Cambiemos lo ha consolidado y es una de las claves para entender cómo, luego de un año y medio de ajuste económico, aumento de tarifas, caída de consumo, caída de salarios, aumento del 60% de inflación, los 2 peores años de la historia económica de Brasil, Cambiemos logró 42% de los votos. 42%. Con
en una elección legislativa generalmente el voto se diversa más. Perdón, Charlie, un segundito. A raíz de lo que hablábamos recién, ¿no? Porque vos estabas presente, esto sería una cosa contradictoria con lo que yo anuncié sobre los sectores medios, digamos, lo que vos estás diciendo, es un argumento de consolidación. Yo diferenciaría, ¿no?, ciertas capas de lo que denominamos sectores medios, buena caracterización política, además, hiciste vos de ese sector. Ahora, el tema es cuáles son los límites de la comunicación en este sentido. La política no es contingente, entonces cuando lo que hablábamos con José Luis se palpe, ¿sí?, y a lo mejor los resultados no son tan buenos, ¿qué va a pasar? Yo creo que el peronismo igual para el 2019 no habla llega, de los efectos de la reforma en la sociedad. No, a ver, yo creo, primero hay que ver hacia dónde va la Argentina, cuánto logra crecer económicamente la Argentina. Yo creo que el gobierno ha tomado el camino y ha tenido la decisión más importante, que fue la de la apuesta al gradualismo. El gobierno cuando empezó con un margen de maniobra muy escaso. Por un lado tenía el precipicio económico, por otro lado tenía el precipicio político. Ese margen se ha ido agrandando. Hoy la economía no es la misma economía de hace 2 años atrás. Hoy el margen político del gobierno y el poder y el apoyo que el gobierno tiene no es el mismo que hace 2 años atrás. A pesar de eso, es un gobierno que ganó una elección presidencial, es un gobierno que arrasó en una elección de mitad de término y todavía no consigue mayoría en ninguna de las 2 cámaras, que necesita negociar con el peronismo, porque si no, no tiene quórum, que el peronismo le pone cierto límite, más allá de que este peronismo está disgregado, conflictuado, sin liderazgo, sin identidad, y por otro lado además tiene un límite interno que es Elisa Carrió. Entonces, el gobierno, yo creo que hasta es algo bueno estas 2 cosas que decimos, entre esos 2 límites, el interno y el externo, tiene un margen todavía limitado de maniobra. Hay cosas que empiezan a pasar que yo creo que encienden a cierta luz amarilla de preocupación en algunos sectores. Por ejemplo, lo que pasó esta semana y todo lo que describiste, Charlie, de temas judiciales. ¿Por qué? Porque algunos sectores empiezan a temer, algunos sectores sociales o algunos votantes empiezan a temer que el gobierno se transforme en lo que denunció. La hegemonía, entonces, ¿no? Claramente está muy claro que esos sectores sociales obviamente quieren que haya verdad y justicia con respecto a todos los hechos de corrupción del kirchnerismo, pero no quieren que sea a cualquier precio. Porque ese sector social que yo te caractericé como la clase media, o el ex votante del siglo pasado del radicalismo, el tema institucional y el tema de transparencia es muy fuerte. Entonces ahí el gobierno se tiene que tener muy en claro que a muchos de sus propios votantes el accionar de la justicia le genera más dudas que gratitudes. A eso vamos, digo, yo lo planteé en el comentario está bien, esta justicia que hoy detiene a Vudú, detiene a Devido, a Jaime, es la misma justicia que durante 12 años no hizo nada. Y la gente se pregunta, nosotros nos preguntamos, y el gobierno en relación a la justicia, excepto el caso del juicio político de Freiler, que es una novedad importante, o la renuncia de Ollarvide, la verdad no lo veo tratando de clarificar esa justicia. Yo creo que va a haber una demanda de sus votantes de seguir avanzando en esa línea. Y yo creo que ahí es el peligro que corre el gobierno, en verse tentado en convivir con jueces que demuestran que después de un resultado electoral están dispuestos a cambiar. Como van a cambiar si hay un resultado adverso en relación a Macri y su gente. Yo creo que ese es el peligro de la tentación que tiene el gobierno, de aceptar la convivencia con un sistema judicial que ahora se muestra dócil ante la evidencia rotunda de que el apoyo y las corrientes sociales están del lado del gobierno. Bueno, sí, está en esa corriente hasta llegar a Cristina Fernández, ¿no? Con Cristina Fernández la justicia duda. Habrá que ir viendo, pero las causas van avanzando fuertemente. Me gustaría alguna especificación, ¿qué características tiene el límite de la doctora Carrió? No. Internamente. No, lo hemos visto en este primer año y medio. Pareciera que Elisa Carrión no va a cuestionar o a poner límites en temas económicos, ¿no? Pero todo el tema institucional, lo hemos visto, el gobierno tuvo 2 veces a tiro a Guil Garbó y Carrió evitó... Bueno, todavía se acuerdan de eso. Hemos visto
enfrentamiento fuerte, y yo creo que va a seguir, entre Elisa Carrió y el presidente de la Corte Suprema. Hay una serie de agendas que Fernando Sánchez, la mano derecha de Elisa Carrió, entró al gobierno y no entró a cualquier lugar del gobierno. No, va a entrar a la Secretaría General para tratar temas de la justicia. A jefatura de gobierno. La jefatura de gobierno. No va a la subsecretaría o Ministerio de Justicia, va donde está, donde todo el mundo entendemos, donde está el núcleo del poder en este gobierno. Entonces, ahí me parece que si la convivencia entre Macri y Carrió sigue siendo una convivencia positiva, fructífera, es una combinación muy, muy fuerte y que es muy favorable para ambos. El problema es si logran llevar adelante esa convivencia que también les ha ido. Gracias, Alejandro. No, fue un gusto, gracias, Gracias. Carlos, ¿cómo la pasaste, viejo?